un colombiano que es el director de fotografía de esta película, es gran reconocido en la academia, en el cine, productor también. Se trata de Juan Sarmiento. Juan, muchas gracias por acompañarnos, por estar en este espacio y sobre todo atendernos, que tengo entendido está desde Venecia. Buenos días, tardes para usted. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Ya esta mañana llegué de Venecia, estoy de vuelta en Berlín. Juan, evidentemente es una historia que ha conmovido no solo a los medios de comunicación por medios de comunicación, sino al mundo en general. Una historia que parte de una niña de solo 5 o 6 años que llama a emergencias para pedir ayuda y que describe todo lo que está a su alrededor, y por medio de un audio se puede percibir toda la crueldad de la guerra que está ella viendo en ese momento. Usted, como director de fotografía en esta película, que de hecho no hemos tenido la oportunidad de ver el tráiler aún, ¿cómo hace para recrear esa Mm. historia, ese momento previo a lo que fue su asesinato? Porque duraron varios días después para encontrar el cuerpo. El proceso de la película empezó cuando Kauthar Benjania, la directora, escuchó los audios por primera vez, ya que cuando la niña fue asesinada el 29 de enero del año 2024, 12 días después, por fin pudieron entrar em, a Gaza, eh, pues de la Media Luna Roja Palestina, y descubrieron que la niña en efecto había muerto y que también las personas que trataron de salvarla en la ambulancia también habían sido asesinadas. Entonces Kauthar escuchó estas grabaciones, porque las grabaciones de la Media Luna Palestina existían, y cuando ella oyó esas grabaciones paró todo y dijo, tengo que hacer una película al respecto. Y el dispositivo de la película es algo que ella desde un comienzo tenía muy claro, de contar básicamente la historia de esta niña, pero a través de las personas que estaban en este centro de ayuda o en este centro de atención y de urgencias de la Media Luna Roja Palestina. Entonces, el dispositivo de la película desde un comienzo fue muy claro para Kauthar, que iba a ser una película que íbamos a contar con los audios reales de las víctimas, eh, pues principalmente Hind, que es la niña, pero también la voz de su madre, y también la voz de una de sus primas que también estaba en el carro. Eh, para nosotros realmente fue un proceso muy emotivo, fue un proceso muy intenso, ya que la voz de Hind en el proceso de los ensayos nunca la escuchábamos, sino que estábamos ensayando con los actores y ensayando, digamos, las escenas, pero sin oír el audio de Hind. Y en el momento en el que empezamos a filmar la película, por primera vez escuchamos su voz. Digo escuchamos porque yo también tenía un audífono para cuando yo estaba operando la cámara y pues con los actores, para también estar totalmente presente y saber cómo reaccionar en los momentos de gran emotividad que son marcados pues por la voz de Hind y el proceso y estas horas donde los trabajadores y las trabajadoras de la Media Luna Roja Palestina estaban tratando de salvarla. ¿Cómo fue ese momento, Juan, cuando escucharon la voz de Hind? La primera vez. Pues realmente creo que es un momento diferente para cada persona, para los actores particularmente, em, porque los actores son palestinos. Yo no soy palestino, yo no hablo árabe. Para mí fue personalmente, pues digo esto pues porque yo puedo hablar de mi propia experiencia cuando estábamos filmando la película. Se sentía para mí como un proceso donde yo estaba experimentando algo por primera vez, no solo oyendo la voz de Hind, sino también viendo la reacción de los actores a la voz de Hind, mientras estaban actuando básicamente palabra por palabra lo que también habían dicho los trabajadores de la Media Luna Roja Palestina, porque lo que hizo Kauthar fue que dramatizó todas estas horas, pero basándose mucho en los 70 minutos de audio disponibles de las llamadas que se grabaron ese día.
Entonces, pues para mí personalmente fue una experiencia sumamente emotiva, em, pero también enormemente gratificante. Juan, ustedes tuvieron contacto con la mamá de Jin. De hecho, ella autorizó el uso de la voz. ¿Qué papel tuvo ella durante toda la película? Pues la madre de Hind hasta el día de hoy todavía está en Gaza, ella no ha podido salir de Gaza, pero el contacto fue desde el primer momento, ya que la única condición que tenía Kauthar para hacer esta película era que la mamá de Hind estuviera de acuerdo que se hiciera la película acerca de la historia pues, de vida de su hija. Eh, Ella participó en el sentido en el que le dio a Kauthar la confianza y digamos como la carta blanca para poder hacer la película que ella quería hacer, porque también vio el trabajo previo de Kauthar. Eh, y su participación a lo largo del proceso de postproducción y también la colaboración que existe digamos que gran parte de lo que esta película pueda generar también Mm. financieramente, gran parte de eso va a dirigirse a la mamá de Hind y a la fundación Hind Rajab, que fue fundada luego del asesinato de Hind. Cuando uno retrata semejante tragedia a través de una película, por ejemplo, eh, supongo, Juan, que es todo un reto, hay líneas muy delgadas. ¿Cómo es ese desafío? Es decir, cómo lograr retratar una historia dándole el respeto, obviamente, que se merece de esta magnitud. ¿Qué son los puntos más desafiantes que tiene una historia de estas tan bien contada que les quedó? Pues yo creo que realmente la palabra que usted acaba de usar acerca del respeto es básicamente como la palabra más importante. Eh, Kauthar es una persona que tiene una sensibilidad enorme en la manera como logra retratar em, temas extremadamente políticos, extremadamente humanistas, pero lo hace con un grado de respeto absoluto. Esta era la primera vez que yo estaba trabajando con ella, y la forma como yo personalmente siempre trabajo es por medio de un acercamiento también muy emocional y muy emotivo y muy, digamos, narrativo en relación a lo que está sucediendo en los personajes y en este caso, lógicamente, como las fronteras entre la ficción y la realidad casi que no existían. em, Eso fue lo que generó el mayor reto, la, la, la sensación de que por momentos estábamos filmando una película, pero sabíamos que estábamos filmando una película basada en una realidad y en algo que sucedió y en una tragedia gigantesca. Entonces, los desafíos primordialmente para todo el equipo fueron emocionales, porque rodamos durante 13 días y fueron 13 días extremadamente complejos a nivel emocional. Juan, ¿y la película va a ser distribuida en el mundo? Es decir, también de pronto en Israel se va a producir esta película, a proyectar. Pues la película ya se ha vendido a muchos países del mundo. Creo que después del estreno antier en Venecia y el recibimiento que tuvo, eh, sin duda alguna creo que la película se va a ver mm, en la mayoría de países del mundo. No sé si esta película se va a ver en Israel. Me encantaría que se viera en Israel y en el mundo entero, pero no lo sé realmente. Hasta el momento no se ha vendido a Israel, eso sí lo sé. Claro. Em, Me llamó la atención una de las frases que usted ha declarado en varias de las entrevistas, Juan. Usted ha dicho, esta es la historia de 63.000 niños más en Palestina. Eh, en- en- no solo es, digamos, esta historia de Hind, pero ¿qué otras ustedes han encontrado? ¿Qué otros relatos elaborando la película de lo que está pasando allí con los niños? ¿Se convierten ustedes al final también la voz de ellos? Pues eso a mí me parece muy complejo, digamos, decir algo así, pues porque pues somos cineastas, yo no soy el director de la película,
Yo soy el fotógrafo y me siento muy cercano a la causa y a la lucha palestina, personalmente, pero sería casi que atrevido y irrespetuoso decir que nosotros somos como los portavoces de la voz de un pueblo. Lo que sí creo es que la voz de Hind a la larga es una voz que representa, como decía en otros momentos, pues representa el destino de 63.000 o más niños que han sido asesinados en Palestina, en la Franja de Gaza, en los últimos 2 años. Entonces, creo que historias de estas hay miles y miles y miles más, pero como no existe un documento tan extenso en relación a esas muertes, lo que está sucediendo es que pues estamos viendo esto con imágenes en nuestros celulares y en las noticias, y simplemente ya se ha normalizado totalmente la deshumanización de un pueblo entero. Pero en efecto, Hind es una niña de decenas y decenas de miles de niños y niñas que han sido víctimas de este conflicto. Juan, si bien es una historia, como hablábamos, basada en una historia real y que hay unas fronteras que hay que respetar y muy específicas, pero ¿por qué hacerlo película y no documental? Pues porque realmente es más una pregunta para Kauser, digamos que debido a que pues yo la conozco y trabajamos, porque yo creo que son dos cosas. Primero, el alcance que puede tener una película de ficción o dramatización de algo real es muchísimo más grande que el que puede tener un documental. Y esta película juega justamente como con las fronteras de la realidad documental y la ficción dramatizada. En ese sentido, esta es una película como que va más allá de la forma cinematográfica del documental o de la ficción. Y eso es justamente lo que hace, a mi manera de ver, que esta película sea también una película extremadamente relevante y extremadamente fuerte, porque dramatizar y poner a una niña actriz a decir las palabras de Hind, también sería, a mi modo de ver, algo que moralmente no se puede hacer. Em, y sí, entonces para mí creo que la realidad y la ficción en esta película van totalmente de la mano. Claro, y que por supuesto con mucha espera seguramente la veremos aquí en el mundo. Creo que es una película muy, muy importante. El reconocimiento que han recibido ustedes en el Festival de Venecia de verdad que ha sido maravilloso, y que cuente con la participación de un magnífico trabajo de un colombiano como usted, Juan, pues es un privilegio haber charlado con usted. Le agradecemos estos minutos, Juan, por esta entrevista, y por supuesto aguardando de lo que es esperar ver esta película con estos antecedentes. Juan, gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien.